¿Qué tal? Me da mucho gusto que sigamos juntos en este lunes 23 de septiembre. Ahora estoy compartiendo nuestro curso desde la Ciudad de México y le agradezco, como siempre, a la hermana, a la doctora Lupita, que nos ayuda en la supervisión y la conducción de la clase del día de hoy. Espero que sea de mucha bendición, de edificación para cada uno de nosotros y que podamos llevar muy bien el ritmo de los dos elementos que estamos utilizando para trabajar durante la semana, que es el video y la lectura del libro del hermano William Ortega. Seguimos con este texto, deben de tenerlo ya, porque si no se van a atrasar y ya es imposible recuperarse con el ritmo y con el tamaño del curso, que son nada más 6 semanas. Hoy estamos en la semana correspondiente al 23 de septiembre. Si no me equivoco, es nuestra sesión número 4. Y déjenme revisar con ustedes para que no tengamos confusión respecto a lo que estamos asignando como tareas. Aquí tenemos nuestra página en Classroom. Como pueden ver, para este 23 tenemos asignado la lectura de los fundamentos básicos del hermano Ortega y la reflexión personal sobre el video de Floriano Ramos, que ya está aquí, se los pusimos en el Classroom desde hace varios días y aquí está, estuvo disponible durante el día de hoy para verlo, una semana completa para poderlo ver. Espero que no tengan problemas, si hay alguna situación que hayan batallado con la lectura, o el libro, o el video, pues con toda confianza me dicen y pues ver cómo podemos atenderlo. Muy bien, pues vamos a continuar el día de hoy con nuestra sesión y déjenme, aprovechando que ya estamos aquí, les voy a compartir lo que veremos el día de hoy. Muy bien. Dado que estamos cubriendo cada semana cuatro, cuatro principios del libro Principios Prácticos de Siembra de Iglesias, entonces cubrimos un poco más de una unidad. De hecho, alcanzamos a cubrir dos unidades, no completas, pero una parte de una parte de la otra. Hoy vamos a ver en la unidad número 2, que es antes de empezar a sembrar una nueva iglesia, vamos a ver el hogar respecto al lugar indicado para sembrar una nueva iglesia y el llamado, que es el liderazgo, el perfil del sembrador de iglesias. Y ya en la siguiente unidad, que es empezando la siembra de una nueva iglesia, vamos a ver los primeros dos principios. El principio evangelístico, que es una labor fundamental cuando se trata de sembrar una iglesia nueva, y el principio de alcance, que es un aspecto de empuje para que una obra pueda empezar. ¿Qué podemos hacer para darle al cohete toda la energía para que pueda subir? Y este es el objetivo de principio de alcance. Nuestros objetivos educativos. Al final de la sesión de hoy, que esperamos que pase, que ustedes puedan tener los elementos para identificar qué es un lugar idóneo, cuál sería un lugar idóneo para iniciar una nueva iglesia. El segundo objetivo también nos va a permitir comprender, entender, valorar las características de un sembrador de iglesias idóneo. El nombre más común en el pasado era misionero. Era la persona encargada de ir a un campo nuevo para levantar una congregación. Hoy usamos el concepto de sembrador de iglesias. El tercer objetivo es cómo contar con un programa permanente de evangelismo. Ya
empezando el trabajo, arrancando, pues no podemos dejarlo como un evento aislado, sino que ustedes y yo sepamos cómo podemos ir diseñando un programa que permita que la iglesia naciente tenga como su estilo de vida cotidiano el compartir su fe y hablar de Jesús en evangelismo. Y por último, la importancia de las ocasiones, de los eventos ocasionales para que arranque la obra nueva. ¿Y cuáles serán estos? Vamos a aprender porque es importante hacerlos, tenerlos, diseñarlos de forma adecuada para que sean realmente un impulso para la nueva obra que estamos por empezar. Yo no doy por sentado que ustedes sean, como estudiantes de este curso, personas interesadas en ser sembradores de iglesias. Creo que no sería el objetivo del curso, no de este, sino de toda su preparación académica, el formarlos como sembradores de iglesias. Más bien creo que es un curso dentro del diseño curricular para que tengan, disculpen, una comprensión amplia de la obra y del trabajo en general eclesiástico. Pero tal vez sí haya entre ustedes algunos que ya están dedicados a la siembra de iglesias o que piensan que una de sus oportunidades de servicio sea sembrar iglesias. Entonces, este curso será para ustedes mucho más útil y sí será muy conveniente que vayan tratando de implementar el trabajo práctico. Ya empezaron en el curso con un trabajo práctico, que es parte de su evaluación para la calificación final. Pero más allá de ese trabajo práctico que ya realizaron el sábado pasado, tendrán aquí muchas alternativas de trabajo práctico que vale la pena hacer. Porque en cursos como estos, que son en el contexto de la teología práctica, pues en realidad es muy difícil decir que uno aprendió si no lo practicó. Es como queremos tomar homilética, hay que practicar para aprender a predicar. Educación cristiana, hay que enseñar para lo que es realmente ser un maestro. Si no enseñamos, nunca seremos maestros. Si queremos ser parte de un grupo de alabanza, pues hay que cantar, hay que integrarnos, hay que ensayar y hay que participar. Sería imposible decir que uno ya tomó el curso si no lo está poniendo en práctica. Y lo mismo pasa con un curso de siembra de iglesias. Claro que si fuera un curso que dura un semestre académico, entonces pues teniendo 5 meses, pues es mucho más factible tener un seguimiento en mediano plazo de la siembra de una nueva congregación, pero en un curso de 6 semanas es como un gran resumen, un empujón, una inyección. Nos da los elementos básicos, podemos regresar a ellos más adelante, tenemos el libro, tenemos el curso, nuestras lecturas, nuestras reflexiones, el video de la clase, así que podemos regresar a él en su momento para ya tener más tiempo de hacerlo con todo cuidado y empezar la labor de siembra de iglesias. También vale la pena que consideren que el libro del hermano William está más alineado, digamos, con una perspectiva tradicional de siembra de iglesias. No sería propiamente un texto que responda a la filosofía, al concepto, al alcance de una iglesia misional. Y esto lo pueden ustedes valorar si toman en cuenta el último video del hermano Floriano, que es mucho más claro respecto a la parte misional. Y lo que verán a partir de hoy, ya está disponible el video en YouTube de la entrevista con el hermano Jean-Luc Krieg. Él sí tiene un trabajo práctico, una experiencia de muchos años en el encuadre de una iglesia misional. El libro del hermano Ortega nos es muy útil porque es muy práctico, nos va guiando de la mano, hagan esto, hagan esto, hagan esto, la Biblia enseña así, háganlo así, de esta manera, de esta otra manera. Pero hay que tener en cuenta que hay que tenerlo como un elemento de ayuda estratégico, práctico, pero limitado al ámbito de una
siembra de iglesias tradicional, como generalmente se ha hecho en la obra evangélica. Otra cosa que vale la pena que ustedes consideren es el uso que se hace del texto bíblico. Nosotros tenemos la buena costumbre de justificarlo todo con textos bíblicos. Y esto es un poco, déjenme decirlo así, nadie se siente incómodo por esto, pero es como la estrategia de los testigos de Jehová, que uno recibe el visitante en la puerta y le dispara 400 versículos de memoria ya totalmente preelaborados para confirmar una idea, y no hay tiempo ni de escucharlo, ni de ver lo que está diciendo, en fin. Nosotros tenemos la propensión de todo justificarlo con textos bíblicos. Y les decía, es una buena costumbre, pero no siempre es la mejor manera ni de explicar algo, ni de encontrar argumentos que lo fundamenten. Por eso la clase 1 que tuvimos y un poquito la clase 2, dedicamos tiempo a la fundación bíblica, fundamentación bíblica y teológica, con más tiempo, más contextual, con un poco más de profundidad en los textos bíblicos y dándole un encuadre teológico, y esto le da un contexto mucho más fuerte, más sólido a la perspectiva de la iglesia misional. Porque cuando usamos nosotros el libro de los Hechos, solemos no diferenciar entre un texto narrativo de un texto prescriptivo. Cuando uno lee, por ejemplo, las cartas, y aunque son contextuales porque están dirigidas a iglesias específicas, entendemos que hay principios generales que van más allá de lo que una iglesia en particular necesitaba escuchar. Incluso sabemos que las cartas del Nuevo Testamento se distribuían porque eran apropiadas para diferentes contextos eclesiásticos. Entonces aquí hay principios prácticos que hay que observar. Como dice el apóstol Pablo, ustedes deben de comportarse de esta manera. Está estableciendo una normativa para las congregaciones. Incluso en algunos casos él dice, bueno, no están obligados a hacerlo, pero es conveniente que lo hagan. Y en Hechos, Lucas no está intentando decir, hagan las cosas así. Lucas está diciendo, así sucedió. Es un historiador, es un cronista. Nos describe cómo fue que la iglesia nació, cómo fue que la iglesia se expandió y cómo fue que la iglesia pudo transitar desde un contexto local en Jerusalén hacia un contexto global en Asia Menor y algunas partes de África y de Europa. Entonces, cuando usamos la Biblia para estar justificando una y otra y otra y otra vez, llenándonos de versículos que son descriptivos más que normativos, pues es una labor que no es necesaria, para decirlo de la mejor manera, no es necesaria. Es como decir, dado que mi abuelita llegó al estado de Campeche en el 1903 y ella lo que hizo fue tocar una puerta en tal lugar, entonces, y voy a citar este evento histórico para decir cómo tengo que hacerlo hoy, pues sería ilógico, ¿no? Que estoy narrando un acontecimiento y no estoy diciendo háganlo así, deben de hacerlo así. Pues tengamos esto en mente y creo que les puede ayudar esta observación, no solamente para este caso, sino para muchos casos más, en donde no hacemos lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Bueno, dicho lo cual, pues vamos en esta primera parte de la sesión de hoy, a cubrir dos principios, el principio del lugar y el principio del liderazgo. Ese podría ser dos conceptos alternativos de los principios que usa el hermano William, del hogareño y del llamado. Es el principio del lugar idóneo, y el principio del liderazgo adecuado, apropiado para un proyecto de siembra de iglesias. Respecto al principio del hogar, nuestro hermano William nos dice que el objetivo de este capítulo es que identifiquemos cuál sería el mejor lugar
para iniciar una nueva iglesia. Y, en segundo lugar, considerar la importancia que tiene en levantar una nueva congregación, encontrar un personaje clave que es un hijo de paz. Otra vez insisto, dado que la referencia al hijo de paz es un elemento narrativo, pues no lo tendremos como una situación necesaria, como un deber. Hay que tener un hijo de paz para poder empezar. No, es una forma en que se dio, puede ser muy buena, y si lo encuentras, sería fabuloso. Ya veremos de qué se trata. Empecemos entonces con la explicación sobre encontrar el lugar idóneo. Y no tenemos que elucubrar mucho ni repasar muchísimos textos para que estemos de acuerdo, porque ustedes sí lo hemos leído los hechos tal vez muchas veces, el hecho de que las iglesias nacientes se establecieron en la mayoría de los casos en las casas. De hecho, dice nuestro hermano William, cuando uno revisa los hechos, algunos otros pasajes, en cualquier lugar en donde el resultado sea sembrar una nueva iglesia, ese es un lugar apropiado para empezar. Si el resultado, que no digo final porque no es un final, sino un resultado de arranque, es establecer una nueva congregación, entonces el lugar para empezar resulta ser idóneo, porque el objetivo se logra. Si es X o Y, de una manera o de otra, será secundario frente al objetivo de sembrar una nueva congregación. Y la pregunta que él se formula en ese capítulo es, ¿cómo se elige el lugar para establecer una nueva iglesia? Bueno, yo tuve la suerte de sembrar una nueva iglesia en la Ciudad de México hace ya pues más de 20 años. Fui pastor de una iglesia en el Oriente durante casi 10 años. Cerramos ese ciclo. Teníamos la intención de empezar una obra nueva en algún otro lugar. Así que una vez que cerramos ese ciclo, mis primeros 10 años como pastor, regresé a mi iglesia madre, donde yo había crecido, por unos cuantos meses para recuperar pilas, definir qué íbamos a hacer, la siguiente etapa, en fin, fue un tiempo muy bueno de reconsideración de lo que teníamos que hacer. En esos meses, el pastor de la iglesia tuvo un viaje que hacer, que fue un viaje largo, y me pidió que yo lo supliera en el púlpito durante esos domingos. Creo que inicialmente iban a ser 2 o 3, y finalmente creo que acabaron siendo como 4, propiamente casi un mes. Y pues me aboqué a la tarea de hacerlo lo mejor que yo podía. Y al final de mi participación, sabiendo que lo que el pastor estaba empujando de abrir nuevas iglesias era parte de su proyecto, que la iglesia abriera otras iglesias, incluso escribió un pequeño ensayo que por ahí, a lo mejor por ahí lo encuentro y se los comparto, que se llamó ¿Cómo hacer que la gente se vaya de la iglesia? Nosotros a la inversa siempre pensamos cómo hacer que la gente no se vaya y estamos buscando que la gente permanezca. Y él escribió un artículo, cómo hacer que la gente se vaya. Entonces, al final de mi participación, anuncié que tenía como proyecto empezar una nueva iglesia y si alguien quería sumarse al proyecto, pues con mucho gusto se integrara al grupo y empezaríamos una congregación. No fue inmediato, tal vez tardamos, no recuerdo exactamente, pero serían algunos pocos meses. Y en esos meses algunos hermanos se acercaron a mostrar su interés, algunos que dijeron que sí lo harían, después dijeron que siempre no. Total, que partimos de un grupo base que sería
la semillita de una nueva iglesia. ¿Cómo se definió el lugar? Es lo que estamos viendo aquí, en este primer tema de la sesión de hoy. Por invitación de una familia. Pastor, pues, queremos ofrecer nuestra casa para que ahí se pueda levantar la nueva iglesia. No fuimos tan estratégicos, no revisamos si todos vivíamos cerca de ahí o no, si había muchas iglesias cercanas o no. En realidad hubo un ofrecimiento, lo aceptamos y se dio principio a esa congregación. Cuando la iglesia se organizó formalmente, eran un poco más de 50 miembros. Todos eran miembros provenientes de la iglesia madre, que tal vez uno por ahí o dos, que tal vez un poquito más, pero que se integraron de otros, por conocidos, por invitación, en fin. Pero en realidad todo el grupo en general venía proveniente de una, digamos, de creyentes y nació. Pues eso fue muy bueno porque tenía diáconos, tenía liderazgo, personas de música, gente de Ujieres, había jóvenes, había niños, o sea que era un grupo muy bueno para empezar. Esto yo creo, sin ninguna suma de ninguna presunción, simplemente como un comentario, creo que es un caso excepcional. Tengamos este número para empezar, con ese perfil, con este ofrecimiento, y así fue como empezó. La pregunta es, ¿cómo define el lugar? Mi comentario es, se definió por la invitación de una persona interesada en que en su casa se diera principio a la nueva congregación. Pero déjenme decirles que hay otros elementos que el hermano William trabaja y algunos de manera muy somera y vale la pena pensar en ellos. ¿Cómo se elige? Cuando alguien tiene una carga. Y creo que esto es clave. Incluso es más importante que un lugar físicamente adecuado. Cuando hay una carga espiritual, ya sea en el sembrador o en el hogar anfitrión o en la comunidad anfitriona, cuando hay el sentimiento espiritual de que aquí necesitamos responderle al Señor porque urge que se siembre una iglesia. Tal vez Dios ponga esto en el corazón de alguien. Recuerdo a las historias de los misioneros. No estoy seguro ahora si recuerdo bien el nombre del misionero, del padre de las misiones modernas y misionero a China. Tal vez fue Hudson Taylor, pero no estoy seguro. No, no estoy seguro, pero es probable que sí haya sido él, que pidiendo el beneplácito de su denominación para ir a China a empezar obra misionera, decía en su historia, en su libro, compartía que él no podía dormir por la noche, pensando que muchos chinos estaban muriendo esa noche sin Cristo. Y eso no lo dejaba estar en paz. Y se fue sin el apoyo de su denominación. Él era parte de los bautistas particulares, que no eran un grupo interesado en las misiones, porque dada su doctrina de la elección, pensaban que Dios se encargaría de salvar a la gente como él quisiera, porque ya los había elegido, pues se encargaba también de ver cómo los salvaban. Entonces no propiciaban la obra misionera, pero Hudson Taylor pensó de otra forma, tenía su carga en el corazón y dijo, yo voy. Y se embarcó y pasó meses en el mar, para llegar a China, perdió familia durante su estancia en China, durante sus viajes, y bueno, había un peso terrible en su corazón por la misión transcultural, en este caso en China. Si hay un peso en el corazón, ya hay una gran avance. Segundo, como se dije, puede mapearse una zona de la ciudad, hacer un censo,
ver si hay iglesias, población, si hay algo favorable. También puede ser una decisión que ayude a tomarse con un censo. También se puede hacer a través de contactos con amistades o conocidos que tengan interés en que en su espacio, en una bodega, un garage, una oficina, una casa, un patio, se pueda empezar una obra nueva. Dice el hermano William, y lo dice con razón, en realidad, al final del día, lo único que hace falta para empezar y el lugar adecuado es donde hay gente, donde haya gente que responde. Si ahí hay gente que responde, es el mejor lugar para empezar, y lo de menos será encontrar dirección del Señor para que a su vez encuentren el espacio adecuado para poderse reunir. Nosotros ya avanzando en la historia de la congregación que fundé aquí en la Ciudad de México, cuando ya la casa resultó incómoda o no suficiente para la naciente congregación, en unos cuantos meses ya estábamos rentando un salón de fiestas. Y eso es muy común en el contexto contemporáneo. Para no usar templos, porque pues no se cuenta con un templo, aunque se puede pedir prestado, se puede rentar en una hora cuando la iglesia que lo ocupa no lo usa, o si cuenta con un espacio adicional como una capilla, se puede rentar, se puede pedir prestado para reunirse ahí con un grupo. Pero cuando queremos tener un enfoque más, no muy religioso de un templo, sino un poco más abierto, más informal, se usa mucho hoy que se pida un auditorio escolar o un salón en buenas condiciones o un salón de fiestas que se puede también rentar. Y así es el lugar que se puede encontrar. Dice el hermano William que cuando una iglesia madre puede ser una iglesia que está organizada como iglesia celular, con grupos pequeños, por muchos lugares, pues grupos celulares con potencial que pueden estar tal vez distantes físicamente del lugar de la iglesia enviadora, puede ser un buen lugar para empezar entonces una nueva obra, que esa célula que tiene potencial podría unirse con 2 o 3 cercanas y empezar un grupo para una nueva congregación. La iglesia madre no sentiría que pierde algo, al contrario que gana, porque puede desligarse de esas 3 o 4 células y empezar una iglesia nueva. También se usa hoy lo que se llaman campus, como sucursales, iglesias grandes, iglesias que están con un buen programa, un dinamismo, con buenos resultados, y deciden abrir congregaciones que son reproducción de la misma iglesia en otro lugar. El liderazgo es el mismo, el pastor titular es el mismo, el nombre es el mismo, pero van a un lugar diferente y anunciándose como campus en. Puede ser en la misma ciudad, una zona lejana, del sur al norte, o del centro al oriente, o del oriente al poniente, o incluso iglesias con campus en otras ciudades. A algunos no les parece el modelo más adecuado porque se genera un grupo que mantiene una dependencia que parece no tener ninguna justificación más que reproducir un modelo de iglesia. Y bueno, hay quienes lo hacen, hoy se hace mucho, y también es otra forma, como iniciamos una nueva iglesia, aunque no es nueva, porque es la misma en otro lugar, pero en un sentido es una iglesia nueva, porque ahí no había nada antes, es un campus. Y esto resuelve algunas circunstancias como encontrar el liderazgo, los recursos, la estrategia, el diseño, incluso la cultura, el tipo de reunión, de auditorio, porque es una idea de trasplantar la mamá en otro lugar. Es la hijita, pero es igualita a mamá, porque es la idea de campus, justamente como una sucursal. Ese es otro modelo. También es un modelo muy usado el día de hoy. Muy bien, ya hemos visto entonces diferentes modelos. Ahora, otra vez,
les recuerdo lo dicho cuando leímos el texto de Hechos, que no he leído los textos, que ustedes los tienen en su libro, y en el trabajo semanal pueden ir revisando sin problema todos los textos bíblicos que usa nuestro hermano William. Lo mismo, el hecho de que hoy funcione en algún contexto no implica que sí, así debe de ser. Esa es parte de digamos, no lo negativo, pero sí lo que nos deja un poquito con un sabor de que no exactamente es lo mejor, es cuando las iglesias exitosas, iglesias grandes, invitan a otras iglesias a que conozcan su modelo para proponérselos, para ofrecérselos, incluso para vendérselos. Y como que hay un modelo que se debe de trasplantar y se debe de cumplir cabalmente. Incluso las iglesias con este modelo de iglesia madre con sucursales son muy exigentes de que nadie se salga de la pauta, nadie se salga del renglón. Y si alguien se sale del renglón, pues lo sacan de la congregación porque lo que está en juego es el modelo que ellos han querido implementar. Muy bien, ¿qué podríamos concluir de lo que nos dice el texto, los textos bíblicos? Pues yo creo que lo que nos dice con lo que empezamos hace ya 4 semanas. En la siembra de iglesias predomina la diversidad, predomina la imaginación y predomina la creatividad, no la repetición ni la imitación. Incluso en el mismo libro de los Hechos encontramos perfiles distintos. Y si vamos a las cartas, encontraremos perfiles distintos. Así que encontrando lo que llamamos el ADN, lo clave, lo esencial, lo mínimo, y ahí los modelos pueden ser muy diversos, heterogéneos, e incluso aquí en la Ciudad de México, hace algunos años tuvimos una iglesia en un restaurante que aquí es muy famoso, se llama Vips, que es un tipo de cafetería, y la iglesia ahí se reunía todos los lunes por la noche. Había una cierta incomodidad porque no podían cantar, estaban en un restaurante, y ya el pastor de ese grupo se había palabrado con la mesera para que no los sacara para seguir vendiendo y teniendo mesas ocupadas, así que él le daba una buena propina, ella perdía nada de su trabajo, de su ingreso, y se reunían en el lugar más adecuado para ese restaurante y ahí tenían su reunión de iglesia. Y así se decía, se llamaba la iglesia de Vips, modelos distintos. Hay pros, contras, facilita, estorba, en fin, cada caso tiene que analizarse para ver el modelo más adecuado para el nacimiento de una iglesia. Un elemento que él menciona, que es el segundo punto del capítulo, que son los hijos de paz. Esto es un elemento bíblico cuando se encuentra un hombre que abre su casa, Cornelio, y es alguien que ofrece su hogar para que ahí pueda empezar la proclamación del Evangelio. Lucas 10, 5 y 6 nos da déjeme compartirles el pasaje. Lucas, Lucas capítulo número 10, verso, pues aquí está. Que no tengo aquí a la mano mi Biblia física, entonces estaba buscando el texto. Entonces denme un minuto para leérselo. Lucas dice así: cuando lleguen a alguna casa, saluden a todos los que vivan allí, deseándoles que les vaya bien. Si la gente merece bien, el deseo de ustedes se cumplirá, pero si no lo merece, no se cumplirá su deseo. O sea, hay alguien que es
que recibe el mensaje, que es una persona que abre su corazón. Ahí está el hijo de paz. Si encuentras a alguien receptivo, que está dispuesto a que compartas en su espacio físico, que puede ser una oficina, un negocio, una bodega, un taller, su hogar, es un hijo de paz, que es como, digamos que, déjenme decirles que sería como la semillita, ¿no? O, no la semillita, no, porque la semillita sería más bien el mensaje, sino la tierra fértil, donde en ese lugar va a dar fruto. Ahí está, es la persona a la que el Señor va a usar. La historia de todas las iglesias prácticamente tiene que ver con alguien receptivo, un hijo de paz, que estuvo dispuesto a que el Señor usara su contexto de vida, cualquiera que éste sea, para que ahí empiece una siembra de una nueva iglesia. Cada iglesia tiene una historia y cada iglesia tiene su hijo de paz. Es bonito saber quién fue el fundador, quién abrió su hogar para empezar la obra ahí. Eran personas que demostraban interés en el mensaje y deben tener algunas características para que puedan ser realmente el perfil de un líder ahí que permita abrir el espacio para la congregación. Si es conocido en la comunidad y tiene prestigio, tenemos un paso adelante. Si es el líder de esa comunidad, es el jefe de esa manzana, es el representante de los vecinos, el presidente de la escuela, en fin, alguien que tiene liderazgo y que es conocido. Es alguien que es receptivo al evangelio, que está dispuesto, que escuche, que quiere saber. Y alguien que es comunicativo, o sea, que difunde, que comparte, que invita, que es una persona abierta y que convoca. Eso sería un perfil idóneo. No es el pastor, no es el predicador, ni siquiera es el maestro, es quien recibe. Vamos a usar una expresión que a mí me gusta mucho en la cultura contemporánea, es el de anfitrionía. Es como el anfitrión, el que recibe y acoge para que ahí pueda darse la naciente iglesia. Ese concepto se los propongo que se queden con el anfitrionía. En un mundo con tantos migrantes, con tantos cambios, hacen falta personas con un corazón de anfitriones, especialmente para empezar una nueva congregación. Y además nos da muchas sugerencias prácticas. Con esto terminamos este tema de el lugar en la página 129. Si tienen el libro a la mano, él nos da muchas alternativas para la tarea del hijo de paz. Y nos da ideas prácticas. Hacer una lista de familiares y amigos, podemos empezar así, y también visitar puerta por puerta para encontrar un hijo de paz, lugares públicos donde encontremos a alguien que tenga el perfil de un hijo de paz, y nos invita a que seamos creativos para que el Espíritu Santo nos guíe a encontrar a un hijo de paz. Muy bien, por lo que corresponde al principio de hogar, aquí le vamos a parar y déjeme en la segunda parte de esta primera sesión de hoy ir al siguiente capítulo, que es el 6, el principio del llamado en la siembra de iglesias. Del llamado, pues podríamos traducirlo como del liderazgo, el líder, el sembrador de iglesias. Vamos a hablar un poquito de es clave, fundamental, sin duda. Los objetivos para esa sesión, les decía yo al inicio del día, es identificar las características idóneas de un sembrador y en qué aspectos es fuerte y en qué aspectos es débil. Como todo liderazgo, tiene áreas fuertes y tiene áreas débiles. Quiero que ustedes valoren muy bien este elemento porque yo soy convencido de que una clave fundamental en la obra
no solamente en la obra de Dios, en general, en las instituciones, en el mundo, en el ámbito de las empresas, de los negocios, de los deportes, de la educación, un elemento clave es el liderazgo, fundamental. Uno puede saber si ahí va a haber fruto o no, dependiendo del liderazgo. Esto no viene en detrimento, no, sería imposible pensarlo así, del aspecto sobrenatural, maravilloso, extraordinario de la manifestación del Señor en su obra, que no depende de nuestras capacidades humanas. Pablo es clarísimo en eso cuando él dice, yo no presumo, no tengo nada que decir, la gloria es para el Señor. Yo soy más que un siervo, un instrumento inútil en sus manos. Y no tengo nada que decirles que puede ser motivo de presunción. No, no obstante, dicho lo dicho, sabemos que Pablo era Pablo y que fue un instrumento fundamental para poder cumplir la tarea que el Señor le encomendó por su perfil, por su carácter, por su formación, por su liderazgo, por su vehemencia, ¿no? Por su temperamento. Todo sumó para que Pablo fuera el gran misionero, el gran apóstol, el gran sembrador de iglesias. Así que sin duda que la obra de Dios se realiza a través de instrumentos y para cada tarea el instrumento ha de ser idóneo. No es lo mismo ser pastor que ser sembrador de iglesias. No es lo mismo ser evangelistas que ser sembrador de iglesias. No es lo mismo ser maestro que ser sembrador de iglesias. No es lo mismo ser tesorero, administrador, diácono, porque hay la multiforme gracia del Señor, es la multiforme característica de una congregación y el liderazgo multiforme. Cada uno, como parte del cuerpo, cumple con su función. Así que hay ciertas características clave para el sembrador de iglesias. Y es alguien que le gusta ir adelante, que le gusta ir a donde nadie antes ha ido, y es alguien que le gustan los proyectos en donde nadie ha caminado por ahí. Es un sembrador idóneo. Veremos las 12 características esenciales que nuestro hermano William nos propone, pero otra vez no lo veamos como 2 por 2 son 4 y no hay forma de no cumplir con todo. Él mismo lo dice, es muy difícil encontrar a alguien que tiene todo esto al 100. Y déjeme decir, una persona de oración que depende de Dios, que habla con Dios, que se comunica con Dios, que adora, que intercede, que confiesa, que intercede y pide a alguien de oración. Ya hablamos de esto, que no necesariamente tenemos que cuantificarlo, sino cualificarlo. Si logramos comunión con el Señor en la vida de oración, ya estamos cumpliendo el objetivo fundamental de un corazón conectado con el corazón del Señor. Porque habrá que tomar decisiones, habrá que hacer cosas y dejar de hacer otras, habrá que invertir aquí o allá, saber con quién sí, con quién no. Todo esto requiere discernimiento, oración, para que sea el Señor el que vaya guiando los pasos de la nueva iglesia y de su liderazgo. 2, es alguien que ama estudiar la palabra de Dios. Un sembrador tal vez no tenga que ser el gran predicador, ayuda mucho, sin duda, pero sí un buen comunicador del mensaje del Evangelio, porque su tarea principal al inicio es la siembra, la evangelización, la formación de discípulos. La tarea también pastoral es discipulado, pero la idea del pastor es algo que va a implicar más tiempo en una congregación o ya llegó con una congregación formada. El sembrador está empezando y está alcanzando gente, entonces debe ser hábil para comunicar el mensaje. Tenía yo en la iglesia que establecí una hermana
muy dinámica, que era buenísima para esa labor de evangelización y de comunicación del evangelio. Tenía muchos conocidos, era muy de muchas relaciones, muy amistosa, abría su casa y se reunía con la gente en la cafetería para platicar. Y ella me decía, pastor, yo tengo a alguien que le voy a presentar a Jesús. Ese era su lema. Le voy a presentar a Jesús. Y lo que hacía, ella lo tenía claro. Cuando hablaba con alguien, invitaba a un café o a su casa, a una conversación, ella tenía una tarea, presentarle a Jesús. Y me llevaba mucha gente a la iglesia. Ella era un instrumento de Dios muy útil. Pero comunica y ama estudiar la palabra, aunque no es su tarea fundamental en la exposición pastoral de la palabra de Dios, sí puede comunicar, pero tiene que conocer muy bien la palabra. Tres, creo que esto es lo que decíamos del peso, ¿no? Pasión por las almas perdidas. Un sembrador está mucho más enfocado en los que no creen que en los que creen. Claro que entiende que la formación del grupo es básica, pero su corazón está con los que no han creído. Ese es un sembrador, sin duda. Es compasivo, tiende su mano, luego tiene oportunidad para bendecir a otros. Integra gente, tiene capacidad para integrar equipo, es clave para un equipo de siembra de iglesias. Genera, comunica, proyecta entusiasmo, tiene sentido de urgencia, no espera, tenemos que ir. Y ustedes recuerden a Josué, el primer entrevistado, vamos, y invita a jóvenes y agarra la moto y se va a una montaña, a un pueblo, y viene y regresa y va a otro, y pasa más tiempo fuera que en su casa. En fin, es alguien que tiene esa energía y sentido de urgencia. Sabe cómo hacer frente a las crisis, porque va a haber al fracaso. Es resiliente, puede ir adelante y dar un paso allá cuando ha habido un fracaso, que puede haber muchos, porque a veces no resultó el proyecto, hay que cambiar de lugar, o hubo gente que pensamos que sí, finalmente no, en fin. Es un factor de unidad en su grupo, es sensible a la identificación con su cultura. Cuando ven el video del hermano Jean-Luc, él nos dice que cuando llegó a México, se fue a vivir en una chocita en el lugar donde él iba a levantar su proyecto. Tiene que identificarse con su cultura. Y recuerden que Hudson Taylor también fue famoso porque ya cuando se fue a trabajar a China continental y se adentró en el territorio, se dejó crecer su pelo, se puso el traje chino y su sombrero de paja, típico de la cultura china. Bueno, una identificación con su cultura, debe tener visión, ¿no? Sabemos que podemos aspirar, dónde queremos llegar, qué queremos lograr. Y tal vez la última que él menciona, muy importante, empuja, tiene iniciativa, es un hacedor, es un motivador, es un promotor, está sembrando una nueva congregación. Es conveniente que identifiques, si estás como sembrador, en qué áreas eres fuerte. No todas las áreas lo puede ser. ¿Y cuáles son tus debilidades? ¿Dónde están tus capacidades? Y las debilidades vamos a verlas a la luz de aspectos potenciales en donde puedes mejorar. Terminemos hoy esta primera parte. Aquí terminamos y voy a pedirles que tomen unos minutos, que Lupita suspenda la clase por este momento y tomen unos 10 minutos antes de que pasemos a la segunda parte de la sesión de hoy, en que trabajen en el texto, página 148 a la 151. Página 148, dice trabajo práctico, este es el título de esta página, capítulo 6, y trabajo práctico, página 148. A partir de aquí, página 49, 50 y 51. Entonces, trabajen y contesten los cuestionarios. Y al final,
Deben de hacerlo ágilmente porque contamos con poco tiempo. No se queden demasiado tiempo en el cuestionario, pero sí cúbranlo todo. Y al final, le pediría también a Lupita que les dé oportunidad de que compartan 3 o 4 de ustedes el resultado de su evaluación y pueden compartir y dialogar unos minutos entre ustedes. Muy bien, entonces aquí dejamos el principio del llamado y seguimos después de esta pequeña pausa de trabajo en personal y en grupo con el siguiente capítulo.